La medianoche había quedado atrás y la carretera que conectaba los pequeños pueblos rurales de México se sumía en un abandono absoluto. Mateo bostezó profundamente mientras sostenía el gastado volante de su viejo automóvil Nissan de color verde y blanco. Los ojos le ardían debido a las interminables horas de trabajo continuo buscando pasajeros en la periferia de la ciudad. Una extraña quietud comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanillas, enfriando el aire dentro del habitáculo. En la radio local sonaba una vieja melodía norteña distorsionada por la interferencia constante de la zona montañosa. De repente, la música cesó por completo y dejó en su lugar un chirrido agudo que erizó los vellos de su nuca. El conductor estiró la mano derecha para apagar el aparato y prefirió concentrarse únicamente en la línea blanca del asfalto. Fue en ese instante cuando una densa capa de niebla comenzó a brotar de las cunetas cubriendo el asfalto por completo. La visibilidad se redujo a escasos metros y obligó al hombre a disminuir drásticamente la velocidad del taxi. Los faros delanteros apenas lograban romper aquella barrera blanquecina que parecía cobrar vida propia frente a él. Mateo encendió las luces altas, pero el reflejo cegador de la niebla lo obligó a regresar a las luces bajas de inmediato. Un sentimiento de aislamiento absoluto lo invadió al darse cuenta de que no había cruzado un solo coche en media hora. El motor del vehículo emitía un ronroneo constante que era lo único que rompía el silencio sepulcral del exterior. De pronto una silueta oscura comenzó a materializarse lentamente justo en medio del carril derecho. Mateo pisó el pedal del freno con fuerza, provocando que los neumáticos rechinaran escandalosamente sobre el pavimento húmedo. El automóvil se deslizó unos metros antes de detenerse por completo a muy corta distancia de la misteriosa figura. El taxista contuvo la respiración mientras intentaba descifrar la naturaleza de lo que tenía frente a sus ojos. Se trataba de una mujer extremadamente alta vestida enteramente con ropajes negros que flotaban sutilmente sin viento. Un velo translúcido de color oscuro cubría por completo su rostro impidiendo ver cualquier rasgo humano en ella. Lo más aterrador era que en su mano derecha sostenía un largo bastón de madera rematado por una enorme hoja afilada. Una guadaña real relucía bajo la luz directa de los faros, confirmando los peores temores del asustado chofer. El corazón de Mateo latía con tanta fuerza que sentía los golpes retumbar directamente en sus propios oídos. La aparición no se movía ni un solo milímetro, permaneciendo como una estatua macabra en mitad del desierto. El hombre metió reversa con desesperación escuchando cómo los engranes de la transmisión chillaban por la prisa. Sin embargo, al mirar por el espejo retrovisor central, su alma pareció desprenderse por completo de su cuerpo. La misma mujer vestida de negro estaba ahora de pie justo detrás de su coche bloqueando su ruta de escape. Mateo volteó la cabeza rápidamente hacia el frente y confirmó que la figura delantera se había desvanecido en el aire. Aquella entidad maligna se estaba jugando con su mente duplicándose o moviéndose a velocidades sobrehumanas. Un frío glacial invadió el interior del auto haciendo que el propio aliento del taxista se transformara en vapor. Desesperado, hundió el acelerador a fondo decidido a avanzar hacia adelante sin importar lo que pasara. El motor rugió con fuerza y las llantas patinaron antes de morder el pavimento lanzando el taxi a toda marcha. Recorrió un par de kilómetros a toda velocidad sintiendo que huía de las garras de la mismísima muerte. Cuando la niebla comenzó a disiparse levemente, Mateo soltó un suspiro pensando que la pesadilla había terminado. Miró hacia el asiento del copiloto para tomar una botella de agua e intentar calmar sus nervios destrozados. Fue entonces cuando notó una sombra inusual proyectándose en la parte trasera del coche a través de la luz de la luna. Lentamente giró sus ojos hacia el gran espejo retrovisor con un terror que paralizaba sus músculos. Sentada pacíficamente en el asiento trasero de su taxi, se encontraba la mujer vestida con los oscuros mantos funerarios. La hoja metálica de la enorme guadaña descansaba rozando suavemente el techo de la cabina justo sobre la cabeza de Mateo. Desde la absoluta oscuridad de su velo, una mano huesuda de largos dedos pálidos comenzó a levantarse apuntando hacia el frente.
Un susurro sepulcral inundó el auto diciendo de forma macabra que su tiempo en este mundo había expirado. El eco de aquel susurro de ultratumba del taxista parecía flotar aún en el aire de las rutas mexicanas, conectando una pesadilla con otra en la inmensidad de la noche. A muchos kilómetros de distancia, Esteban encendió un cigarrillo para combatir el pesado cansancio que amenazaba con cerrar sus ojos. Él era un hombre robusto de 50 años que había pasado más de la mitad de su vida recorriendo el asfalto del país. Para Esteban, todas las historias de aparecidos y fantasmas que contaban sus colegas en las paradas de descanso eran simples inventos de cobardes. Su pesada unidad de 18 ruedas avanzaba ruidosamente por el tramo viejo y olvidado que conecta el estado de Puebla con Veracruz. La mayoría de los transportistas evitaban esa vía debido a las pésimas condiciones del camino y las leyendas locales. Sin embargo, Esteban había elegido esta ruta alternativa para ahorrarse el costo del peaje y ganar unas horas extra con su entrega de carga pesada. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, una densa y repentina neblina blanca comenzó a brotar de los matorrales a la orilla del camino. El conductor redujo la velocidad de inmediato al notar que la visibilidad caía a menos de 3 metros en cuestión de segundos. El limpiaparabrisas comenzó a moverse lentamente, apartando la condensación que se acumulaba con rapidez en el frío cristal. La estática invadió la radio del camión de forma abrupta, apagando por completo la música norteña que venía escuchando de fondo. Esteban presionó con fastidio los botones del sintonizador buscando alguna señal local, pero solo obtuvo un zumbido agudo y constante. En medio de ese ruido blanco, un sonido débil y agudo pareció filtrarse a través de la ventana ligeramente entreabierta del lado del copiloto. Al principio, el veterano camionero pensó que se trataba de una correa floja del motor o del silbido del viento rozando los espejos laterales. Sin embargo, el lamento cambió de tono rápidamente, transformándose en el llanto inconfundible de un niño recién nacido en apuros. El hombre frunció el ceño pensando en la imposibilidad de que una madre estuviera con un bebé en medio de esa carretera desierta a tal hora. Para su sorpresa, el llanto original no permaneció solo por mucho tiempo, ya que una segunda voz infantil se unió al macabro coro. Segundos después, otra voz chillona más empezó a resonar con fuerza desde los matorrales densos que bordeaban el asfalto que transitaba. En menos de un minuto, el aire nocturno se inundó por completo con los berridos desgarradores de decenas de bebés invisibles. Los quejidos no provenían de un solo punto fijo, sino que parecían brotar simultáneamente de todas partes del bosque circundante. Esteban sintió un escalofrío helado que nació en la base de su nuca y recorrió toda su espalda rápidamente. Los chillidos eran tan agudos y llenos de dolor que lograban traspasar fácilmente el grueso metal de las puertas de la cabina. Aquel sonido espantoso parecía una sinfonía infernal compuesta por niños que sufrían una agonía inimaginable en la oscuridad total. El camionero trató de convencerse a sí mismo de que era un truco mental causado por el agotamiento de tantas horas al volante. Con dedos temblorosos, cerró por completo la ventana lateral derecha para bloquear el aterrador clamor de las víctimas invisibles. A pesar del vidrio cerrado, los llantos se escucharon aún más cerca, como si las criaturas estuvieran colgadas directamente del remolque. Esteban miró el espejo retrovisor izquierdo con desesperación, buscando ver algún indicio de lo que causaba el estruendo. Su corazón dio un vuelco violento al notar pequeñas siluetas oscuras gateando rápidamente sobre el metal frío de su cargamento. Eran formas borrosas que se movían a una velocidad antinatural, imitando el gateo retorcido de infantes hambrientos de carne. El hombre pisó el acelerador a fondo, haciendo que el potente motor diésel rugiera con fuerza en medio del desierto paraje. Las ruedas traseras patinaron brevemente sobre el asfalto mojado antes de encontrar tracción y empujar el pesado vehículo hacia adelante. Sin embargo, el aumento de velocidad no alejó a los lamentos, los cuales mutaron en risas infantiles de carácter burlón. Las carcajadas siniestras parecían resonar directamente dentro de su cabeza, taladrando sus tímpanos con una vibración enfermiza.
De pronto, un golpe seco e increíblemente fuerte sacudió el techo de la cabina física justo encima de la cabeza del conductor. Esteban miró hacia arriba aterrorizado justo cuando una serie de pequeños rasguños metálicos comenzaron a escucharse sobre el techo. Comenzó a rezar en voz alta todas las oraciones que recordaba de su infancia, con la voz entrecortada por un sollozo involuntario. El camión dio un bandazo violento hacia un lado cuando el parabrisas delantero fue cubierto por una sustancia viscosa y oscura que brotaba de arriba. El limpiaparabrisas solo consiguió esparcir el líquido pastoso por toda la superficie, cegando por completo la vista del camino adelante. Esteban frenó en seco por puro instinto de supervivencia, provocando que el inmenso tráiler derrapara peligrosamente de costado. Tras unos segundos de violento movimiento, la pesada unidad se detuvo por completo en medio de un silencio súbito y sepulcral. Los berridos de los bebés habían cesado por completo, dejando únicamente el siseo del vapor caliente escapando del dañado motor. Esteban permaneció inmóvil en su asiento, escuchando el salvaje palpitar de su propio corazón martilleando fuertemente en su pecho. La densa niebla afuera se volvió aún más pesada, arrastrándose como una presencia viva alrededor de las llantas muertas de su camión. Pensando que el peligro había pasado, el hombre exhaló un largo suspiro e intentó encender la marcha del motor una vez más. Justo en ese instante de silencio, una pequeña mano pálida y ensangrentada se azotó con fuerza contra el vidrio limpio de su propia ventana. Esteban volteó rápidamente hacia el cristal y se topó con una escena horrorosa que heló la sangre directamente en sus venas. Pegado al cristal exterior se encontraba el rostro pálido de una criatura con rasgos de bebé, pero con hileras de colmillos afilados y ojos completamente negros. El ser emitió un chillido súper agudo mientras más manos diminutas comenzaban a golpear frenéticamente todas las ventanas de la cabina. El parabrisas delantero comenzó a agrietarse rápidamente bajo la inmensa presión de decenas de garras invisibles que intentaban entrar. Esteban, al borde del colapso mental, buscó frenéticamente su linterna para defenderse de la inminente invasión en la oscuridad. Al encender el haz de luz hacia el suelo de la cabina, descubrió horrorizado que una de las pequeñas criaturas ya se encontraba dentro de sus pantalones, subiendo rápidamente por su pierna. El recuerdo de aquellos seres trepando por la pierna del camionero aún resuena como una advertencia en las rutas más oscuras del país. Horas más tarde, en un tramo completamente desierto de la carretera, la fatalidad mecánica marcó el destino de otro viajero. Carlos maldijo su suerte mientras el motor de su sedán viejo se apagaba por completo en medio de la nada. El denso silencio de la madrugada envolvió el vehículo de inmediato, cortando cualquier vínculo con la civilización. Intentó encender el motor varias veces, pero solo obtuvo un débil y lastimero quejido metálico a cambio. Al revisar su teléfono celular, confirmó con amargura que la señal era completamente inexistente en ese sector montañoso. Un escalofrío repentino recorrió su espalda cuando percibió que la temperatura descendió de golpe dentro del habitáculo. Con resignación, abrió la puerta y bajó al asfalto frío para buscar herramientas en el maletero. Los grillos y las criaturas nocturnas, usualmente escandalosos, guardaban un mutismo absoluto y perturbador. El crujido de una rama seca en la maleza cercana hizo que Carlos se diera la vuelta rápidamente. Iluminó la orilla del camino con su pequeña linterna, pero los densos arbustos parecían tragarse la luz. Intentó convencerse de que se trataba simplemente de un animal salvaje desorientado por los faros. Fue entonces cuando escuchó una risa baja, sorda y profundamente burlona proveniente de la oscuridad cérslida. Aquel sonido no pertenecía a ningún animal conocido, poseyendo una cadencia grotesca casi humana. La linterna temblaba tanto en sus manos que el haz de luz bailaba frenéticamente sobre los árboles. A unos 10 metros de distancia, la luz reveló una inmensa silueta agazapada entre los matorrales extraños. El tamaño de la criatura superaba fácilmente el de un lobo grande, asemejándose más a una bestia mitológica. Pero lo que verdaderamente congeló la sangre de Carlos fue notar que sus orejas eran idénticas a las de un hombre.
Esas orejas humanas contrastaban de forma abominable con el rostro deformado y cubierto de pelaje negro desaliñado. Preso del pánico, Carlos arrojó las herramientas y corrió a refugiarse de nuevo en la cabina del coche. Cerró los seguros frenticos y subió las ventanillas como si el frágil vidrio pudiera ofrecer una protección real. Desde el interior, miró fijamente hacia el punto de la maleza donde había visto el horror. La risa volvió a escucharse, esta vez más fuerte, resonando directamente contra el metal de la carrocería. La silueta de la criatura emergió despacio de los arbustos, caminando erguida sobre sus patas traseras. El nahual avanzó un paso hacia el vehículo, revelando unos ojos amarillos fijos cargados de malicia pura. Carlos se encogió en el asiento del conductor, rezando en voz baja todas las oraciones que recordaba. El ser se posicionó justo al lado de la ventanilla del conductor, bloqueando toda la luz externa. Aquella horrible oreja humana se presionó contra el vidrio como si estuviera escuchando los latidos de su víctima. El nahual soltó una carcajada ronca que imitaba a la perfección la voz de un anciano del pueblo. Carlos tapó sus oídos con desesperación, tratando de ahogar aquella burla macabra que distorsionaba el aire. La criatura comenzó a arañar lentamente la lámina del auto con sus garras largas y afiladas. El sonido estridente del metal rasgándose taladraba el cerebro del conductor desamparado. El monstruo caminó hacia la parte frontal, subiendo de un salto pesado sobre el capó del coche. Desde ahí, miró fijamente a Carlos a través del parabrisas, mostrando una inteligencia retorcida y humana. Carlos supo en ese instante que ningún auxilio vial llegaría jamás a salvarlo de esta pesadilla. El nahual levantó una de sus patas delanteras y golpeó suavemente el vidrio frontal 3 veces. Cada golpe resonaba como un conteo regresivo para la vida del desdichado conductor. De pronto, el monstruo emitió un aullido desgarrador que combinaba el dolor humano con la furia salvaje. El parabrisas cedió ante la presión bárbara, fracturándose en 1000 pedazos sobre el tablero polvoriento. Justo cuando la enorme garra de la bestia se introducía por la brecha rota para atrapar el cuello de Carlos, unos faros lejanos aparecieron en la curva más próxima. Los potentes faros de aquel camión pesado rompieron la penumbra de la carretera, obligando al nahual a retirarse hacia las profundidades de la maleza oaxaqueña. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mateo aceleró su viejo taxi Nissan, dejando atrás aquella pesadilla flotante que casi le cuesta la vida. El motor de su auto rugía en la soledad de la noche mientras la densa neblina comenzaba a bajar desde las cumbres de la sierra. Mateo limpió el sudor frío de su frente con el dorso de la mano, tratando de convencerse de que lo peor ya había pasado. Unos kilómetros más adelante, los faros del taxi iluminaron una silueta solitaria parada justo al borde del abismo asfáltico. Se trataba de un anciano encorvado que vestía ropas tradicionales de manta blanca y llevaba un sombrero de paja gastado. Aunque su instinto le ordenaba no detenerse por nada en el mundo, la piedad venció al miedo al ver la fragilidad del viejo bajo la llovizna. El taxi se detuvo con un chillido leve de los frenos justo al lado del misterioso caminante nocturno. El anciano levantó lentamente el rostro, revelando una piel profundamente arrugada y unos ojos oscuros que parecían no reflejar la luz. Con una voz que sonaba como el crujido de las hojas secas, el anciano preguntó si podía llevarlo al pueblo más cercano. Mateo asintió en silencio y quitó el seguro de la puerta trasera, permitiendo que el extraño pasajero subiera al vehículo. En cuanto el viejo se sentó en el asiento posterior, un frío glacial e insoportable invadió instantáneamente todo el habitáculo. Mateo reinició la marcha mirando de reojo el espejo retrovisor para observar los movimientos de su misterioso acompañante. El anciano permanecía completamente inmóvil, con las manos apoyadas sobre su bastón y la mirada fija en el vacío. Para romper el sepulcral silencio, el taxista le preguntó de dónde venía a una hora tan avanzada de la madrugada. El pasajero no respondió con palabras, sino con una leve y enigmática sonrisa que erizó la piel del conductor. Mateo apartó la vista por un segundo para concentrarse en una peligrosa curva cerrada que aparecía bruscamente en el camino. El pánico se apoderó de él,
haciéndole dudar de su propia cordura mientras buscaba desesperadamente alguna explicación lógica. No había forma humana de que el anciano se hubiera arrojado del auto en pleno movimiento sin causar un estrépito. Pensando que el cansancio le estaba jugando una pésima pasada, Mateo aceleró a fondo para salir de ese tramo maldito. Sin embargo, 200 metros adelante, los faros volvieron a enfocar exactamente a la misma silueta de manta blanca. El anciano del bastón estaba allí parado, esperando pacientemente como si nunca hubiera subido a su vehículo. Mateo sintió un escalofrío que le congeló la espina dorsal e ignoró por completo la figura, pasando a toda velocidad a su lado. El horror alcanzó un nuevo nivel, cuando el taxista escuchó una respiración ronca y pausada justo detrás de su oreja derecha. Al mirar temblorosamente por el espejo, vio que el anciano se había desdoblado, mostrando dos rostros idénticos flotando en la oscuridad del asiento trasero. Las dos apariciones miraban fijamente a Mateo, moviendo sus labios al unísono en un rezo inaudible y macabro. Al borde del colapso nervioso, Mateo cerró los ojos por un instante bendito mientras rezaba una oración para proteger su alma. Cuando abrió los ojos de nuevo, las figuras espectrales se habían desvanecido por completo una vez más. El sudor empapaba su camisa mientras el taxista intentaba mantener el auto bajo control en la accidentada bajada de la sierra. La neblina se volvió tan espesa que apenas podía ver un par de metros delante del cofre de su vehículo. De repente, los faros cortaron la bruma para revelar otra vez al mismo anciano, pero esta vez plantado en medio del carril. Mateo pisó el freno con desesperación, provocando que el auto derrapara peligrosamente sobre el pavimento húmedo. El vehículo se detuvo a escasos centímetros de la figura, balanceándose violentamente antes de quedar estático. El anciano no se movió, pero su silueta comenzó a dividirse en múltiples formas translúcidas que rodearon por completo el taxi. Decenas de manos arrugadas comenzaron a golpear suavemente los cristales de las ventanas, produciendo un eco escalofriante. Preso de una histeria incontrolable, Mateo metió la reversa y aceleró, tratando de huir de la horda de espectros repetidos. El coche retrocedió torpemente entre la niebla mientras las risas secas de los ancianos resonaban en el aire de la noche. De pronto, el vehículo chocó fuertemente contra algo sólido en la parte trasera, deteniéndose en seco con un crujido metálico. Al mirar desesperado hacia atrás por la ventana rota, Mateo vio una inmensa sombra negra con ojos encendidos que se alzaba sobre el taxi, bloqueando su única vía de escape. La inmensa sombra negra que bloqueaba el camino de Mateo se disipó lentamente en la oscuridad profunda de la sierra de Oaxaca. Los ecos del terror de la noche anterior se extendieron por la sinuosa carretera federal mientras el amanecer se negaba a llegar. A unos kilómetros de distancia, un autobús de turismo de la empresa Autobuses del Sur avanzaba lentamente entre la neblina espesa. El chofer del autobús, un hombre llamado Carlos, bostezaba continuamente mientras luchaba contra el cansancio acumulado de 12 horas de viaje. A bordo del vehículo viajaban 15 pasajeros, la mayoría de ellos turistas extranjeros que dormían plácidamente en sus asientos recargables. Repentinamente, un sonido metálico y ensordecedor provino de la parte trasera del motor, interrumpiendo el monótono zumbido del viaje. El tablero del autobús comenzó a parpadear violentamente y las luces internas de la cabina se apagaron por completo en un segundo. Los frenos del enorme vehículo no respondieron adecuadamente al primer intento de Carlos, provocando que el autobús patinara peligrosamente. Con una maniobra desesperada, el conductor logró desviar el autobús hacia una pequeña zona de acotamiento de terracería junto a la montaña. Varios pasajeros se despertaron sobresaltados por el violento freno, comenzando a murmurar con evidente preocupación e incertidumbre. Carlos descendió del autobús portando una linterna de mano para revisar el motor recalentado, el cual despedía un denso humo blanco con olor a quemado. De entre la espesa neblina del bosque, un hombre joven vestido con un chaleco beige de agencia turística y un gafete oficial apareció caminando tranquilamente. Carlos se sobresaltó al ver al individuo aparecer de la nada en un tramo tan desolado e incomunicado de la sierra.
El joven sonrió amablemente y se presentó como Eduardo, un guía de turismo que supuestamente trabajaba para las rutas del estado. El joven sugirió de inmediato que todos los pasajeros debían abandonar el autobús de inmediato y caminar hacia un antiguo refugio cercano. Carlos dudó por un momento, pues la regla primordial de la compañía prohibía dejar el transporte desatendido en medio de la madrugada. Eduardo insistió con una gravedad inusual en su voz, asegurando que quedarse sobre la carretera en esa curva exacta era extremadamente peligroso. Convencido por la firmeza del guía, Carlos subió de nuevo al camión para indicarle a los confundidos viajeros que bajaran con sus pertenencias básicas. Los turistas comenzaron a descender uno por uno, quejándose del frío gélido de la montaña que calaba hasta los huesos de inmediato. Eduardo se colocó a la vanguardia del grupo, sosteniendo una linterna antigua que emitía una luz amarillenta muy peculiar y constante. A pesar de la densa oscuridad y lo accidentado del terreno, el misterioso guía avanzaba con una agilidad pasmosa, casi flotando sobre las piedras. Una de las pasajeras intentó entablar conversación con él para aligerar la tensión, pero Eduardo respondía únicamente con frases cortas y nostálgicas. El joven comentó que conocía esa carretera mejor que nadie, ya que había pasado los mejores y peores momentos de su vida en esas curvas. Carlos, quien caminaba al final de la fila, notó de repente que la linterna de Eduardo no proyectaba ninguna sombra de su propio cuerpo en los árboles. Un frío irracional recorrió la espalda del conductor, quien prefirió guardar silencio para no desatar el pánico colectivo entre los cansados turistas. Tras 15 minutos de caminata ascendente, el grupo llegó a un paradero de concreto abandonado con un techo amplio y seguro. Eduardo les indicó que se resguardaran allí dentro, asegurando que en ese lugar estarían completamente a salvo de la intemperie y de los peligros viales. Repentinamente un estruendo brutal retumbó desde la carretera inferior, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de todos los presentes. Desde lo alto del mirador, Carlos observó horrorizado cómo un gigantesco camión de carga sin frenos se estrellaba directamente contra el autobús vacío. El impacto destruyó por completo la cabina del autobús de pasajeros, arrojando los restos metálicos hacia el profundo abismo del barranco. Los turistas gritaron aterrorizados al comprender que si se hubieran quedado atrapados dentro del camión, ninguno habría sobrevivido. Carlos se giró rápidamente para agradecerle de rodillas al milagroso guía, pero el espacio donde Eduardo estaba parado se encontraba vacío. La linterna antigua de metal yacía en el piso de tierra, encendida con su tonalidad amarillenta, pero Eduardo había desaparecido por completo. 2 horas más tarde, las patrullas de la Guardia Nacional y las ambulancias de rescate arribaron al lugar del siniestro tras ver las columnas de humo. Carlos descendió con los paramédicos para explicar cómo un guía local llamado Eduardo los había salvado guiándolos por el monte. El oficial a cargo se quedó helado al escuchar el nombre y cambió de inmediato su expresión de cansancio por una de profunda consternación. El policía le informó a Carlos que Eduardo había sido un guía famoso de esa región, pero que había fallecido exactamente un año atrás en esa misma curva. Para confirmar sus palabras, las brigadas de rescate que descendieron al fondo del barranco localizaron los restos oxidados de un auto antiguo atrapado entre las rocas. Dentro del vehículo colapsado, los rescatistas descubrieron el cuerpo momificado del verdadero Eduardo, llevando aún el gafete oficial de turismo en el cuello. Carlos comprendió entonces con lágrimas en los ojos que el espíritu del joven seguía cumpliendo su labor de proteger a los viajeros desamparados. Sin embargo, el alivio de la salvación se desvaneció rápidamente cuando el radio de la policía comenzó a emitir una estática ensordecedora y macabra. Una voz infantil proveniente de la frecuencia de radio empezó a cantar una melodía antigua y perturbadora que congeló la sangre de todos los oficiales. Al mirar hacia el norte de la carretera de Yucatán, la neblina se abrió de golpe para revelar la silueta de un niño descalzo caminando solo hacia ellos. El trailero frenó de golpe cuando la silueta del niño se materializó bajo sus potentes luces halógenas. El pequeño no parecía asustado por el rugido del motor ni por el tamaño del enorme camión frente a él. Sus pies estaban cubiertos de lodo seco
y su ropa parecía ser de una manta antigua y desgastada por el tiempo. El conductor bajó la ventanilla sintiendo que el aire húmedo de la selva invadía repentinamente la cabina. No había rastro de otros vehículos ni de viviendas a kilómetros a la redonda en esa zona olvidada. Con un suspiro de duda, el hombre decidió abrir la puerta y ofrecerle ayuda al menor. El niño subió los escalones con una agilidad sorprendente, casi como si no pesara nada en absoluto. Una vez dentro, el pequeño se sentó en el asiento del copiloto mirando fijamente hacia el parabrisas empañado. El trailero intentó entablar conversación, preguntándole de dónde venía y quiénes eran sus padres. El niño no respondió con palabras, sino que comenzó a tararear una melodía suave y extrañamente rítmica. El sonido no se parecía a ninguna canción moderna, recordando más bien a un canto ritual de tiempos antiguos. El motor del camión empezó a vibrar de una manera inusual mientras avanzaban por la carretera desierta. Notó que la temperatura dentro de la cabina descendía rápidamente, provocando que su aliento se convirtiera en vapor. La melodía del niño se volvía más compleja y profunda, resonando en las paredes metálicas del vehículo. El conductor miró por el retrovisor y juró ver sombras alargadas que corrían a la par del camión entre los árboles. Intentó acelerar para salir de ese tramo asfixiante, pero el camión parecía resistirse a obedecer. El niño señaló hacia un punto oscuro en la maleza sin interrumpir su hipnótico canto. Entre las ramas, un par de ojos amarillentos brillaron por un instante antes de desaparecer en la negrura. El sudor frío recorría la espalda del trailero mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado. De repente, la canción del niño cambió a un tono más agudo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El hombre le pidió al pequeño que guardara silencio, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El niño giró la cabeza lentamente para mirar al conductor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus pupilas parecían ocupar todo el iris, volviéndose pozos negros insondables a la luz de la cabina. Un olor a tierra mojada y flores marchitas inundó repentinamente el espacio cerrado del vehículo. El camión comenzó a perder potencia de manera inexplicable, deslizándose hasta detenerse por completo. El trailero giró la llave frenéticamente, pero el motor solo emitía un quejido metálico y moribundo. El niño se puso de pie sobre el asiento y señaló hacia la puerta del pasajero. «Aquí es donde me bajo», susurró el pequeño con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Antes de que el conductor pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola con un golpe violento. El niño saltó hacia el asfalto y comenzó a caminar hacia el corazón de la selva sin mirar atrás. El hombre bajó del camión con una linterna en la mano, impulsado por una mezcla de terror y deber. Al iluminar el camino por donde el niño se había ido, solo encontró densa vegetación y neblina. No había huellas en el lodo, ni ramas rotas, ni rastro alguno de que alguien hubiera pasado por allí. El eco de la melodía antigua aún resonaba entre los árboles, como si el viento mismo le estuviera cantando. De pronto, un grito agudo y no humano rasgó el silencio de la noche desde lo profundo del bosque. El trailero corrió de regreso a su cabina, cerrando los seguros con manos temblorosas. Milagrosamente, el motor rugió a la vida al primer intento, expulsando una nube de humo negro. Al mirar el asiento del copiloto por última vez, notó un pequeño objeto de arcilla que no estaba ahí antes. La estatuilla representaba a un niño con rasgos antiguos y ojos huecos que parecían observarlo. Sin pensarlo dos veces, el conductor puso el camión en marcha y huyó de aquel sitio maldito. Mientras se alejaba, el radio del camión se encendió solo, emitiendo una estática ensordecedora. Entre el ruido blanco, la voz del niño volvió a escucharse tarareando la misma melodía inquietante. El hombre aceleró a fondo, sintiendo que algo en la parte trasera del remolque comenzaba a golpear rítmicamente. Los golpes eran pesados y constantes, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar a la cabina desde afuera. Al mirar por la ventana trasera, vio una mano pequeña y pálida pegada al cristal empañado. El camino parecía estirarse infinitamente,
atrapándolo en un bucle de asfalto y selva impenetrable. Una luz blanca e intensa apareció de pronto en el horizonte, bloqueando toda su visión del camino. Pero la luz no provenía de otro camión, sino de algo que flotaba silenciosamente sobre el asfalto. El trailero cerró los ojos esperando el impacto, pero solo sintió un silencio absoluto y frío. Al abrirlos, se encontró frente a una escena que lo dejó sin aliento. 2 cruces recién puestas a la orilla del camino bajo la luz de la luna. Javier ajustó el espejo retrovisor mientras la niebla de la madrugada comenzaba a lamer el parabrisas de su auto. Aquella era su primera semana trabajando en el turno nocturno y el silencio de la carretera le erizaba la piel. A lo lejos, 2 siluetas se materializaron bajo el haz amarillento de sus faros delanteros. Javier dudó por un momento, pero la necesidad de completar su cuota diaria lo obligó a detenerse. Un hombre y una mujer vestidos con ropa impecable pero pasada de moda abrieron la puerta trasera al unísono. El interior del vehículo se inundó repentinamente con un aroma a flores secas y tierra mojada. El hombre pidió que los llevara a un kilómetro específico de la carretera, sin mencionar un destino exacto. Javier notó que ninguno de los dos llevaba equipaje, a pesar de estar en medio de la nada absoluta. Al mirar por el espejo, se percató de que la mujer no parpadeaba y mantenía la vista fija en el horizonte. El taxista intentó entablar una conversación ligera para romper el pesado silencio que reinaba en la cabina. Sin embargo, los pasajeros solo respondían con susurros que parecían provenir de muy lejos. El aire dentro del taxi se volvió gélido, haciendo que el aliento de Javier formara pequeñas nubes blancas. Sorprendentemente, los pasajeros no parecían exhalar ningún rastro de calor a pesar de la temperatura. Javier sintió un repentino pinchazo de pánico cuando vio que sus manos en el volante temblaban sin control. El hombre en el asiento trasero señaló hacia adelante, indicando que el destino estaba cerca. Al frente, a la orilla del camino, se divisaba un pequeño resplandor que no parecía ser de una lámpara eléctrica. Al acercarse, Javier distinguió 2 velas encendidas que bailaban furiosamente con el viento. Detuvo el auto justo frente a las velas y el motor se apagó de golpe sin mediar advertencia. Los 2 pasajeros bajaron del coche sin emitir un solo sonido, sus cuerpos casi flotando sobre la grava. Javier bajó la ventanilla para preguntar por el pago, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La pareja caminó directamente hacia las velas y se detuvo frente a 2 cruces de madera recién pintadas. En las cruces, grabados con letras doradas, estaban los nombres exactos de los pasajeros que acababa de transportar. La mujer se giró lentamente y le dedicó a Javier una sonrisa triste que destilaba una paz infinita. El hombre dejó una moneda de plata antigua sobre el borde de la ventana del taxi antes de desvanecerse. Ante los ojos de Javier, las 2 siluetas se disolvieron en la niebla como si nunca hubieran existido. El joven taxista intentó encender el auto desesperadamente, girando la llave una y otra vez. Finalmente, el motor rugió de nuevo y las luces iluminaron el camino, revelando que las velas también se habían apagado. Javier no se detuvo hasta llegar a la primera gasolinera iluminada que encontró en su ruta. Al revisar el marco de su ventana, encontró la moneda de plata fría y pesada como el mismo hielo. Entendió en ese momento que su destino no era simplemente conducir, sino ser un puente para las almas perdidas. Recordó las historias que los viejos choferes contaban en la central y que él siempre había ignorado. Las carreteras de México no son solo asfalto y concreto, sino senderos donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Aquella noche, Javier dejó de ser un novato para convertirse en un guardián de los secretos del camino. Sabía que las cruces en la orilla eran marcas de historias que aún necesitaban ser escuchadas por alguien. Con el amanecer asomando en el horizonte, el joven taxista condujo hacia la luz, dejando atrás la oscuridad. Cada encuentro en la noche le había enseñado que el respeto por lo desconocido es la única brújula válida. Los fantasmas de la carretera ya no eran monstruos para él, sino ecos de vidas que buscaban un cierre. Las historias de terror se transformaron en lecciones de humildad ante la inmensidad del misterio.
Finalmente, el viaje por las carreteras siniestras llegaba a su fin, dejando una huella imborrable en su alma. Mientras el sol bañaba el asfalto, Javier supo que siempre habría alguien vigilando en la oscuridad del camino.